Este es un video básico sobre cómo sumar vectores. Para este ejemplo vamos a sumar únicamente dos vectores, pero nos vamos a concentrar en explicar cómo obtener las componentes de ambos vectores, y para esto vamos a utilizar la tabla que aparece en sus pantallas, que nos va a ayudar a, de forma ordenada, obtener las componentes de los vectores que aparecen allí. Entonces, el enunciado del ejercicio dice así: sume los vectores y el primer vector es 5 metros 36.9 grados. Debido a que no dan más información, asumimos que esta notación es una notación polar. Por lo tanto, los 36.9 grados están medidos desde el eje X positivo y en sentido contrario a las agujas del reloj. El segundo vector dice 14 metros 60 grados al oeste del sur. Este vector está dado en puntos cardinales porque nos especifican que el ángulo está situado entre el oeste y el sur. Entonces, vamos a utilizar, como expliqué, esta tablita. ¿De qué se trata la tabla? Bueno, vamos a poner acá, en estas filas, los vectores que estamos sumando. Aquí no les dieron un nombre, pero nosotros vamos a darles un nombre para poder referirnos a ellos a lo largo de la explicación del problema. El vector A es el vector de 5 metros 36.9 grados, el que aparece de primero. Y el vector B es el vector de 14 metros 60 grados al oeste del sur. Es el vector que aparece de segundo. Y el vector C es justo la suma de ambos vectores. Luego, en la siguiente columna, digamos, la primera columna son los vectores. La segunda columna son las componentes X de todos esos vectores. La tercera columna es la componente Y de esos vectores. Y la última columna nos va a servir para hacer un pequeño esquema. No tiene que estar a escala, pero sí lo tenemos que hacer obligadamente, porque este esquema es el que nos va a ayudar a ubicarnos y reconocer cómo poder obtener la componente X y Y de cada vector. Es decir, respondemos a la duda de muchos estudiantes de ¿qué aplico? ¿Seno o coseno del ángulo? Y por último, acá tenemos este recordatorio de cómo ubicar los puntos cardinales. Aquí podemos observar que el norte cuadra con Y positivo, sur cuadra con Y negativo, este cuadra con X positivo y el oeste cuadra con X negativo. Vamos a empezar entonces con el vector A. El vector A dice acá que tiene una magnitud de 5 metros y una dirección de 36.9 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño esquema para ubicar dentro de nuestro plano cartesiano a este vector. Entonces, el ángulo, si ustedes ven, es 36 grados, es menos de 90 grados, por lo tanto está en el cuadrante 1, ¿sí? Acá en el cuadrante 1 vamos a ubicar todos los ángulos que vayan, todos los vectores, perdón, que estén en ángulos de 0 a 90 grados. Cuando vayan de 90 a 180 grados, los ubicamos acá. Claro, esto es asumiendo que lo que me dieron es una notación polar, ¿verdad? Y acá serían de 180 grados a 270 grados. Vamos a componer este número que no quedó muy bien. Ahí estamos.
Entonces, como iba explicando, son 270 grados, como repito, utilizando notación polar. Y en este último cuadrante, en nuestro cuadrante 4, ubicamos ángulos de pasaditos los 270 grados hasta 360 grados. Entonces, este vector va en el primer cuadrante, así que vamos a tratar de dibujar lo mejor que podamos aquí nuestro primer cuadrante. Muy bien, ahí quedó. Y entonces el vector no lo tienen que hacer a escala, solo es para ubicar el ángulo que nos están dando. Ahí está mi vector A. Y ahora voy a anotar el ángulo que es de 36.9 grados y es el ángulo teta que yo estoy señalando allí. Ahora procedo a señalar las componentes del vector. Y entonces por acá ya tengo la componente AX, porque precisamente es la que se encuentra sobre el eje X. Y acá tengo la componente AY, porque precisamente se encuentra sobre el eje Y. Aquí ya la trasladé, pero podríamos explicarlo diciendo que es la componente que está paralela al eje Y. Por lo tanto, la voy a nombrar como la componente Y. Y aquí ya se me borró, pero este es el ángulo teta. Y mi hipotenusa, pues es nada menos que la magnitud del vector. Voy a ampliar este vectorcito con sus componentes. Ahí está, para que lo miremos mejor. Muy bien. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cómo expresar coseno del ángulo y seno del ángulo utilizando las componentes de ese vector. Entonces, vamos definiendo primero qué significan cada una de ellas. Entonces, vamos con la primera. Coseno. Solo permítanme, vamos a poner un poco más fuerte la línea. Ahí estamos. Entonces, coseno del ángulo, sabemos que la definición es lado adyacente partido hipotenusa, ¿sí? Mientras que seno del ángulo es igual al lado opuesto partido hipotenusa. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esas definiciones acá en el vector A. Lo primero que vamos a preguntarnos, porque creo yo que es lo más fácil, es ya una vez ubicados en el ángulo, ¿cuál es el lado del triángulo o cuál es la componente del vector que está enfrente del ángulo? ¿Sí? Creo que esta es la más fácil de lograr ver, de visualizar. Simplemente me ubico en el ángulo y lo que está enfrente del ángulo, este cateto que está acá, es el cateto opuesto. Entonces, eso significa que mi lado opuesto es la componente Y. Y acá, pues solamente copio la hipotenusa. Y entonces, mi coseno del ángulo, que es el lado opuesto, debería de ser la otra componente, o sea, la componente X, y va dividida la hipotenusa. Para comprobar nuestra hipótesis, lo que vamos a hacer es, otra vez, nos colocamos en el ángulo y vemos, corroboramos, comprobamos que ese ángulo está en medio de la hipotenusa, que es el lado más largo que tiene el triángulo, y el otro cateto. Este otro cateto que está ayudando, digamos, junto con la hipotenusa a formar este ángulo, este es el adyacente. Y observamos que me quedó a X. Y resulta que aquí
mi conjetura era precisamente que el lado opuesto es AX. Entonces ya tenemos la parte, digamos, más conflictiva o la más difícil para resolver la suma de vectores. A continuación, lo que vamos a hacer es expresar ya completamente coseno del ángulo y seno del ángulo como una notación vectorial. Entonces, coseno del ángulo es igual a la componente AX dividida la magnitud del vector A. Y seno del ángulo es igual a la componente Y dividida la magnitud del vector. Y entonces, como lo que nosotros sabemos es magnitud y ángulo, o sea, el dato es A, que son 5 metros, y el ángulo, que son 36.9 metros. Nuestras incógnitas son la componente en Y y la componente en X. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar de estas dos expresiones la componente. Entonces, ese es nuestro paso siguiente. Entonces, esto implica que la componente en X va a ser A coseno del ángulo. Y aquí esto implica que Y va a ser igual a seno del ángulo. ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a utilizar esas expresiones en la tabla, ya de una forma específica para el vector A. Y entonces X nos queda la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Eso sería AX. Y como la magnitud son 5 metros, vamos a poner aquí las dimensionales para evitar estarlas poniendo a cada rato, las vamos a poner acá. Entonces me queda 5 metros multiplicado por el coseno de 36.9 grados. Y hemos aplicado esta deducción que hicimos hace un momentito. Ahora vamos con la componente en Y, que va a ser A seno del ángulo. Y entonces me queda 5 por el seno de 36.9 grados. Y ahora lo que nos queda es revisar los signos. Y notamos que tanto, pero vamos a hacer un zoom primero. Ahí estamos. Tanto la componente en X como la componente en Y son positivas, ¿sí? AX está acá, en el eje X positivo, y AY, que está aquí, es paralela a Y positivo. Por lo tanto, ambas componentes son positivas. A continuación, vamos con el vector B. Se lo vamos a hacer en otro color, en verde. Bueno, entonces, el vector B, primero leemos detenidamente para poder ubicar en qué cuadrante se encuentra el vector B. Y dice 14 metros 60 grados al oeste del sur. Es este vector y la dirección es esta, 60 grados al oeste del sur. Entonces, para ubicar este vector, lo que utilizamos es precisamente este chivito que les dejé por acá, en donde podemos ubicar los puntos cardinales. Entonces, dice que el vector está entre los puntos cardinales oeste y sur, oeste y sur. O sea que el vector de alguna forma se encuentra por acá. Entonces, vamos a dibujar precisamente esa parte de mi plano cartesiano. Entonces, este es el oeste y acá me queda ubicado el sur. Y aquí en medio, en algún lado,
está mi vector. Ahora, el problema es dónde ubico el ángulo. ¿Será que el ángulo está acá o será que está acá? No sé si es este o es este. Entonces, para ubicarlo es muy sencillo. Yo me voy a ubicar primero en el punto cardinal que me dan de último, o sea, en el sur. Y voy a ir en dirección del punto cardinal oeste. Y allí ubico mi ángulo. Entonces, me ubico en el sur y me muevo hacia el oeste. Este es el ángulo que me dieron. Entonces, de una vez lo voy a dibujar. Este es el ángulo que me dieron. ¿Sí? Permítame, no lo voy a nombrar como ángulo teta para no confundirme con el otro. Vamos a ponerle phi. Ahí está, ese es mi ángulo phi. Bueno, y entonces este es el ángulo B. Ya dijimos que esta va a ser su magnitud, que la relacionamos precisamente con la hipotenusa de un triángulo. Entonces, ahora vamos a dibujar dónde quedan las componentes BX y la componente BY. Solo que estoy viendo que me estorba un poquito el ángulo aquí. Lo vamos a hacer más pequeñito para que pueda dibujar las componentes, ¿sí? Esto sucede a veces con estos dibujitos chiquititos. Bueno, ahí está el ángulo phi. Y hoy sí, aquí me queda una componente y aquí me queda la otra. Y vamos a hacerle un zoom para que lo puedan ver ustedes. Ahí estamos. ¿Y cuál es cuál? Bueno, pues como el sur es mi eje Y negativo, esta es la componente BY. Y entonces esta es mi componente BX. Y es fácil de notar porque me queda paralela justo al eje X. De hecho, específicamente X negativo, ¿sí? Esta es la componente BX y esta es la componente BY negativa sobre mi eje Y. Bueno, entonces ya lo dibujé. Ahora vamos a regresar esto a su tamaño normal y lo que vamos a hacer ahora es precisamente aplicar las definiciones de seno y coseno para ver específicamente cómo obtenemos esas dos componentes. Entonces, nuevamente sabemos que seno del ángulo es lado opuesto partido hipotenusa y coseno del ángulo es lado adyacente partido hipotenusa. Si no lo recuerdan, lo dejamos apuntado por acá. Coseno del ángulo, lado adyacente partido hipotenusa, seno del ángulo, lado opuesto partido hipotenusa. Al igual que hicimos en el vector anterior, lo principal, lo urgente es ver si mi lado adyacente es a X o a y lo mismo con mi lado opuesto. Por favor, no memoricen que el lado opuesto siempre es Y o que el lado adyacente es siempre X, porque eso no es cierto, como vamos a ver ahorita que vamos a resolver este problema. Como necesitamos un poco más de espacio, vamos a tratar de subir un poquito acá la pantalla. Bueno, y entonces ahora sí, ya estamos listos y vamos, primero platicamos que es más fácil ubicar el lado opuesto. Entonces, seno del ángulo, sé que es lado opuesto, partido hipotenusa. Perdón, no sé por qué puse esa H ahí. Creo que iba más rápido mi mente que mi mano. Es lado opuesto. Ok. Entonces, veamos quién es el lado opuesto. Y disculpen, vamos a hacer otra vez zoom. Listo. Entonces, me ubico en el ángulo y el que me queda enfrente es el lado opuesto. Y oh sorpresa, en este caso, el lado opuesto, el lado que queda frente al ángulo, es BX. ¡Wow!
Miren en el triángulo pasado, el lado opuesto era Y, ¿sí? Y ahora el lado opuesto es X. Entonces, por eso no hay que memorizarlo, que sea a X o a Y, el lado opuesto o el lado adyacente. Lo que tenemos que hacer siempre es analizar la geometría, lo que me está diciendo el triángulo, y con base a eso deducir quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente. Entonces, en este caso particular, el lado que está enfrente de mi ángulo phi es X. Así que lo vamos a expresar de esa forma acá. Aquí había puesto ángulo teta, creo que es la costumbre, pero es phi. Y entonces mi lado opuesto es BX. Y mi hipotenusa ya explicamos que es la magnitud del vector B. Por lo tanto, mi componente X del vector B es igual a la magnitud B multiplicada por el seno de phi. Y ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero para coseno del ángulo. Aunque ya presentimos que posiblemente vaya a ser la componente Y, lo vamos a hacer despacio para explicarlos. Entonces, coseno de phi es lado adyacente partido hipotenusa. Y vamos a hacer otro acercamiento. Ahí estamos. Bueno, entonces, este es mi ángulo y el ángulo adyacente se va a encontrar en medio de la hipotenusa y del lado adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? Pues este lado largo que yo veo aquí es la hipotenusa. Entonces, si el ángulo phi lo dibuja la componente adyacente y la hipotenusa, y esta es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, este otro lado que está aquí, que es el que forma el ángulo phi, este tiene que ser el adyacente. Y efectivamente es BY, mi lado adyacente. Vamos a disminuir esto. Y lo vamos a centrar. Ok, ahí estamos. Y entonces lo escribimos. Es B, Y y la hipotenusa, la magnitud. Ahí quedó ya. Por lo tanto, esto implica que mi componente BY va a ser igual a B por coseno de phi. Y ahora aplicamos esto que acabamos de analizar en la tablita. Entonces, ¿cuánto vale B? Bueno, pues B vale 14 metros. Entonces ponemos 14 metros multiplicada por, en el caso de ella, seno del ángulo. Entonces sería seno y el ángulo es de 60 grados. Y para Y me queda 14 por coseno de 60 grados. Pero aún no hemos terminado. ¿Por qué? Porque no hemos analizado los signos. Él da justo en este cuadrante, en el tercer cuadrante, y resulta que en el tercer cuadrante Y es negativo y X también es negativo. Lo que eso me dice es que ambas componentes son negativas. Así que les voy a colocar el signo adelante, ¿sí? Noten que ahora yo ya aclaré que la componente en Y es negativa y que esta componente en X también es negativa. Así que ahora lo que me queda es ingresar estos datos a la calculadora para encontrar los valores correspondientes. Entonces,
tomamos el primero, 5 multiplicado por coseno de 37.9 y me da en la calculadora 3.998, prácticamente esto es 4. Y ahora ingresamos el lado Y, 5 por seno de 36.9 y lo que me da es 3.002. Por cifra significativa sería 3.00. Ya está las componentes del vector A. Ahora voy con las componentes del vector B. Y entonces es 14 multiplicado por seno de 60. Eso me da 7 raíz de 3. Y cuando lo proceso en la calculadora, me da 12.12. Entonces sería 12.1 negativo. ¿Sí? Y ahora voy con el otro, son 14 por coseno de 60. Y esto me da 7.00. 7.00 y es negativa esta componente. Y entonces ahora simplemente sumo. Para sumar me queda ya algo muy sencillo. Simplemente tomo mi columna X y a este 4 le sumo el menos 12. Luego sumo las componentes en Y, o sea, 3 menos 7. Entonces vamos con el primero, 4 menos 12.1 y eso me va a dar menos 8.1. Y luego la otra componente es 3 menos 7 y eso me da 4.00. Bien, vamos a revisar cifras significativas y como estoy haciendo sumas, tengo que contar la cantidad de decimales y entonces en este caso de la componente en X, la cantidad con menos decimales es esta, el 12.1, que no puedo llevar más de un decimal, así que me queda menos 8.1. Y de este lado tengo 2 decimales, así que me puedo quedar con menos 4.00. Para encontrar la magnitud, ya aplicamos Pitágoras. Y entonces, para aplicar Pitágoras, lo vamos a hacer por acá, en esta esquinita. Permítame, solo vamos a señalarlo de forma ordenada. De aquí para acá. Vamos a encontrar la magnitud y el ángulo en coordenadas polares. Entonces, la magnitud de C va a ser igual a raíz cuadrada de, y coloco el cuadrado de ambos catetos. 8.1 al cuadrado. El negativo se lo puedo poner o no porque como está al cuadrado va a desaparecer. Y luego le sumo componente que es menos 4 elevado al cuadrado igual a. Por cuestión de espacio no puse todos los decimales. Y entonces me queda 8.1 al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y luego saco raíz de esta respuesta y me va a quedar 9.0. Y no puedo acarrear más de 2 cifras significativas ahí, así que quedaría 9.0 metros. Y ahora vamos a encontrar el ángulo. Para encontrar el ángulo vamos a hacer lo que hemos estado haciendo hasta el momento, solo que ahora al revés vamos a dibujar ambas componentes y luego vamos a ver cómo obtener el ángulo. Entonces, tengo una componente en X negativa, menos 8, y la vamos a dibujar aquí. Y luego tengo una componente en Y negativa, menos 4, la vamos a dibujar acá. Entonces aquí tengo menos 4, aquí tengo menos 8.
Ahorita prescindí un momento de los decimales porque no tengo mucho espacio acá. Y entonces colocamos el vector acá. Y me queda 207. Igual lo voy a anotar para que lo observen. 180 grados más 27 grados y esto me da 207 grados.